En el vídeo de hoy, cómo posicionar y complementar vuestra figura. Y lo primero que tenemos que explicar es qué es posicionar la figura. Posicionar la figura es, en caso de figuras articuladas, colocarla en una pose que sea un poquito dinámica, que nos recuerde quizás a cierta escena de una película, de una serie, de un cómic, de lo que sea la figura, vaya. Esto quiere decir ponerla en una posición quizás que le dé cierto movimiento, colocarla de tal manera que no parece que está esperando el bus, que no esté tan estática o que está, como decimos por mi tierra, a velasbir, que está como quien esperando a ver qué carajo pasa. Básicamente se diferencian un par de tipos de coleccionista. Los que colocan la figura de forma totalmente estática, a lo mejor con algún accesorio o con dos. Los que le colocan a lo mejor pues el esculpido justo al lado. Hay incluso gente que hace por ahí peanas y hace bases para colocar estas figuras. Un saludo desde aquí a nuestro colega Dan Vito, que sé que por aquí nos anda viendo bastante a menudo. Es totalmente diferente, por ejemplo, colocar la figura sin ningún tipo de base, cosa que a mí me gusta hacer, porque como que les quita un poco de realismo, les quita un poco de personalidad a la figura, por lo menos para mi gusto, a colocarlas con una base que va lo típico, pues enganchada a la cintura, enganchada a la ingle, o enganchada incluso pues a algún tipo de soporte que tenga en la espalda o similar. A la hora de colocar, por ejemplo, figuras que en pose de vuelo, pues hay gente que usa esas bases, que son así un poco más alargadas, que ya os tengo enseñado algunos vídeos, que son un poco más alargadas, que tienen así como un brazo telescópico, totalmente flexible, y que para mí, por ejemplo, pues a la hora de colocar esa figura, pues le pinza demasiado la cintura, pinza demasiado la parte en la que la tengas enganchada, y según qué materiales tenga el traje de esa figura, pues o le va a presionar o le va a marcar esos materiales, y a mí, por ejemplo, no me gustan nada. Yo, por ejemplo, tengo por aquí un Spiderman al cual le puse, para ahorrarme ese tipo de bases, le puse film, papel film de este semitransparente, enganchado a la muñeca, en una zona en la que evidentemente pues no va a sufrir para nada esa figura. Le quité la mano, por el peg le enganché el film y lo puse con la típica pose de Spiderman enganchado a las barras de la Dettol. Con lo cual matamos dos pájaros de un tiro. Colocamos la figura en una pose totalmente dinámica, totalmente, o sea que parece que está realmente en una escena de acción. Y aparte, como el papel film se parece un poquito a las telarañas de Spiderman, me ahorro las telarañas que trae la propia figura, y aparte nos sirve de soporte para que parezca que está medio flotando, medio balanceándose con las propias telarañas. Eso para la gente a la que le gusta poner una pose un poquito más activa. Para los que le gustan las poses un poquito más estáticas, ya cada figura viene con su propia base. Muchas veces incluso con una etiqueta, con algún tipo de plaquita, con algún tipo de decoración para que sepamos de qué figura es. Pero bueno, eso depende bastante del tipo de colección que queréis tener. Hay gente a la que le gusta tener, por ejemplo, 4 o 5 figuras en la misma vitrina, o incluso poner algún tipo de pedestal, algún tipo de escalón, metacrilato o algún tipo de accesorio similar, para ponerlas una delante de otras como si estuvieran en una especie de púlpito, como si estuviese en una especie de grada, para que se vean, pues a lo mejor no toda su esplendor, no toda la figura, pero las ponen de tal manera que se ponen en fila, unas delante de otras, un poquito más apelotonadas, pero que van a estar más protegidas porque les cabe más en una vitrina. Depende del número de figuras que tengáis en la colección, depende del número de vitrinas, depende de lo que queráis gastar a la hora de ponerlas, pues eso también es válido con cualquier otro tipo de exposición. A mí, por ejemplo, pues me gusta ponerlas un poquito más dinámicas, ¿no? Muchas veces en poses, con dioramas, que a mí es algo que últimamente estoy tirando mucho hacia eso, ocupa mucho más, pero hacen que luzca mucho más la figura. Por ejemplo, tengo por aquí estos dioramas que he ido haciendo yo mismo. En el próximo vídeo pues ya os hablaré un poquito más sobre el tema de dioramas, pero que, por ejemplo, para mí se pueden poner más de una figura en un mismo diorama, muestran una escena de la serie, de la película, del cómic al que hace referencia, y para mí pues lucen bastante más con respecto a la disposición de figuras solas y sin ningún tipo de accesorio, sin ningún tipo de fondo. Hay gente que incluso también hace fondos, saca, a lo mejor imprime o hace imprimir. Hay gente que se dedica a hacer este tipo de fondos para que parezca que tiene un diorama detrás y simplemente sea una imagen estática que nos recuerde también, de nuevo, a la escena o escenas a la que hace referencia dicha figura. A veces algo tan simple como una señal de tráfico, como una base, o como, yo que sé, un bidón o algún tipo de accesorio que venga con la propia figura, o que consigáis, pues a lo mejor imprimiéndolo, encargándolo o lo que sea. Pues algo tan sencillo como un accesorio. Por ejemplo, en AliExpress se vendían ese tipo de mesas, ese tipo de metálicas, como las que traía el Joker de Ledger. Pues algo tan sencillo como ese accesorio pues os va a permitir a lo mejor emular dicha escena, a lo mejor sin tanto fondo, sin tanto diorama, pero que os va a recordar quizás a dicha escena y que también puede acompañar perfectamente a dicha figura. A mí, por ejemplo, otras figuras me gusta acompañarlas quizás con accesorios en escala 1:1. Algo tan sencillo como un billete de $, de estos típicos así, con la cara del Joker, que había comprado en AliExpress, pues también puede acompañar a la figura que tenéis ahí expuesta. Así como, por ejemplo, para el Joker de Nicholson había comprado un mini busto en escayola, también en AliExpress, por €1 y pico, que también recordaba un poquito a la escena en la que salía en el museo. Ese tipo de accesorios pues siempre pueden acompañar a vuestra figura, ya sea en escala 1:6, ya sea en escala 1:1,
Por ejemplo, la foto de Sarah Connor, también la tengo por ahí colocada al lado del Terminator, la típica foto que salía que le sacaba al final el chavalito, al final de la primera película, que le sacaba el chavalito a Sarah Connor según se iban al jeep, pues también la tengo colocada en la vitrina, de tal manera que acompaña perfectamente a la figura en cuestión. Ya depende de vosotros si queréis hacer figuras temáticas solo de una escala 1:6, que queréis hacer una especie de altar, ya, si es con otros accesorios en escala 1:1. Puede ser la moneda de dos caras, puede ser el avatar de Batman, poniéndolo así un poco como de fondo, con el Batman delante. Este tipo de exposiciones también son perfectamente válidas a la hora de exponer vuestras figuras. A menudo nos encontramos con que la propia figura, el propio material que conforma el traje de esa figura, nos limita las poses que le podemos poner a dicha figura. Por ejemplo, a mí me pasa con el Spider-Man. Los Spider-Man de Hot Toys son muy bonitos, los trajes están chulísimos, pero a la hora de articularlos o se marcan o se deterioran o nos quedan ciertas dobleces que no quedan nada estéticas a la hora de poner dicha figura. En ese caso ya tenéis que hacer un poquito uso de vuestra inventiva, de vuestra imaginación y colocar la figura en una posición lo más dinámica posible, si queréis colocarla de una forma dinámica, de tal manera que no se deteriore, que no se marque ese traje, dependiendo muchísimo de la posición en la que queréis ponerlo. Ya por ejemplo, en esta época que se acercan las navidades y estas cosillas, pues que sepáis que algo tan sencillo como pasaros por la tienda oriental que tengáis más cercana, en las cuales pues venden accesorios de Belén, ya sean pues a lo mejor un panel de papel, unos paneles como de cartón que traen como hierba, traen como matojos, traen musgo, este tipo de cosillas a la hora de exponer muchas figuras, como por ejemplo un Rambo, un Depredador o cosas similares. Este tipo de cosillas, aunque no sea un diorama en toda su expresión, pues os van a ayudar muchísimo a la hora de exponer esta figura porque os crea una especie de entorno, os crea un pequeño paraje para poder exponer también vuestras figuras. Que sin ser un diorama, pues siempre os va a ayudar un poquito más. Pero bueno, esto es un tema que ya vamos a tratar en el próximo vídeo, en el cual os hablaré de los dioramas y sus bases.